¿Sabías que Dios tiene una opinión completamente diferente sobre tu dinero y tus sueños de la que tú crees? Te voy a contar algo que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Durante años muchos cristianos hemos vivido con una mentalidad equivocada pensando que Dios está en contra de nuestro éxito, de nuestras metas financieras, de nuestros proyectos personales. Pero hoy descubrirás una verdad que te liberará de esa culpa religiosa que has cargado durante tanto tiempo. Hace poco tiempo estaba conversando con un empresario muy exitoso que me dijo algo que me impactó profundamente. Me contó que durante años había sentido que tenía que elegir entre servir a Dios o ser próspero en los negocios. Había crecido con la idea de que el dinero era algo malo, que los cristianos debían ser pobres para ser espirituales. ¿Y sabés qué le respondí, hermano? Ese no es el corazón de Dios. Dios no está peleado con tu éxito, está peleado con tu orgullo. Esta conversación me llevó a reflexionar sobre algo muy profundo que quiero compartir contigo hoy. Existe una diferencia abismal entre lo que nosotros pensamos que Dios opina sobre nosotros y lo que Él realmente piensa. Y esta diferencia está arruinando la vida de millones de personas que aman a Dios, pero viven con conceptos completamente distorsionados sobre la prosperidad, el éxito y los planes personales. Te voy a plantear una pregunta que quizás te incomode un poco, pero que necesitas hacerte. ¿Has estado viviendo con miedo de que tus sueños sean demasiado grandes para Dios? ¿Has pensado que tal vez estás siendo egoísta por querer prosperar, por querer tener una mejor casa, un mejor auto, mejores vacaciones? Si es así, prepárate, porque lo que vamos a descubrir juntos hoy va a transformar completamente tu manera de pensar. Verás, el problema no está en nuestros sueños ni en nuestros planes. El problema está en algo mucho más sutil y peligroso. Está en la motivación que nos impulsa y en la actitud que adoptamos cuando perseguimos esos sueños. Dios conoce la diferencia entre un corazón que busca prosperar para glorificarlo y un corazón que busca prosperar para alimentar su ego. Y esa diferencia marca toda la diferencia en el mundo. Déjame contarte la historia de dos hombres que conocí hace algunos años. Ambos tenían empresas exitosas. Ambos generaban buenos ingresos. Ambos eran cristianos comprometidos. Pero había algo completamente diferente en sus vidas. El primero vivía constantemente ansioso, acumulando dinero por miedo a que un día todo se acabara. Trabajaba día y noche, sacrificaba tiempo con su familia y aunque tenía mucho dinero en el banco, vivía como si fuera pobre. Su motivación era el miedo. El segundo hombre también tenía una empresa próspera, pero su actitud era completamente diferente. Trabajaba con diligencia, pero también sabía descansar. Disfrutaba de su éxito, pero también era generoso. No acumulaba dinero por miedo, sino que lo administraba con sabiduría. Su motivación era la confianza en Dios y el deseo de ser una bendición para otros. ¿Cuál crees que vivía de acuerdo al corazón de Dios? La respuesta es obvia, ¿verdad? Pero aquí está el punto que quiero que entiendas. Ambos tenían dinero, ambos tenían éxito, ambos tenían sueños y metas. La diferencia no estaba en lo que tenían, sino en cómo lo tenían. Esto me lleva a una revelación poderosa que quiero compartir contigo. Dios no está en contra de que tengamos riquezas o sueños personales. De hecho, Él fue quien puso en nosotros la capacidad de soñar, de crear, de prosperar. Lo que a Dios le preocupa es cuando permitimos que el orgullo y el miedo ocupen el lugar que le corresponde solo a Él en nuestro corazón. Mira, cuando planificamos nuestro futuro sin incluir a Dios, cuando acumulamos recursos por miedo en lugar de por sabiduría, cuando nuestros sueños se convierten en ídolos que adoramos más que a nuestro Creador, entonces sí hay un problema. Pero ese problema no es la prosperidad en sí misma, es la actitud de nuestro corazón hacia esa prosperidad. Aquí viene algo que va a revolucionar tu manera de pensar. Durante décadas hemos escuchado sermones que condenan la riqueza, que nos hacen sentir culpables por querer mejorar nuestra situación financiera, que nos presentan un falso dilema entre espiritualidad y prosperidad. Pero esa no es la verdad completa de la Escritura. La Biblia está llena de hombres y mujeres prósperos que agradaron a Dios. Abraham era inmensamente rico, Job tenía grandes propiedades y ganado, Salomón acumuló riquezas como nadie en su tiempo. David estableció un reino próspero. Y todos ellos son presentados como ejemplos de fe, no como advertencias sobre los peligros de la riqueza. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que ellos entendían algo fundamental. Todo lo que tenían venía de Dios y debía ser administrado de acuerdo a los principios de Dios. No eran propietarios, eran administradores. No eran los dueños absolutos, eran mayordomos fieles. Te voy a dar un ejemplo práctico de esto. Imagínate que eres el gerente de una empresa muy exitosa. El dueño de la empresa confía tanto en ti que te da carta blanca para tomar decisiones, para hacer inversiones, para manejar grandes sumas de dinero. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Te comportarías como si fueras el dueño, gastando irresponsablemente y tomando decisiones egoístas?
Por supuesto que no. Actuarías con sabiduría, con responsabilidad, buscando siempre el bienestar de la empresa y honrando la confianza que el dueño puso en ti. Esa es exactamente la actitud que Dios espera de nosotros con respecto a la prosperidad. Él nos da la capacidad de generar riqueza, nos bendice con oportunidades, nos otorga talentos y habilidades, pero espera que administremos todo eso de acuerdo a sus principios. No para que seamos miserables, sino para que seamos sabios. No para que vivamos en pobreza, sino para que vivamos con propósito. Ahora déjame abordar algo que sé que muchos de ustedes están pensando en este momento. Dante, pero yo he acumulado dinero por miedo. He trabajado tanto porque tengo terror de que un día todo se acabe, de que el pozo se seque, de que me quede sin nada. Si esas son tus palabras, quiero que sepas que no estás solo. Millones de personas, incluso cristianos comprometidos, viven con esta mentalidad de escasez. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. El miedo no honra a Dios. Cuando acumulamos recursos por miedo, estamos actuando como si Dios no fuera capaz de proveer para nosotros, como si su provisión fuera limitada, como si tuviéramos que depender solo de nuestras propias fuerzas para sobrevivir. El miedo nos aleja de la sabiduría divina y nos empuja hacia decisiones impulsivas y egoístas. Cuando tenemos miedo, dejamos de ser generosos. Cuando tenemos miedo, dejamos de confiar en Dios. Cuando tenemos miedo, nos convertimos en esclavos de nuestras posesiones en lugar de ser mayordomos de las bendiciones de Dios. Te voy a contar algo personal. Hubo un tiempo en mi vida en que yo también viví con esa mentalidad de miedo. Había logrado cierto nivel de éxito en el ministerio, tenía algunas propiedades, había acumulado algunos ahorros, pero vivía constantemente preocupado por el futuro. ¿Y si la gente deja de venir a la iglesia? ¿Y si los libros dejan de venderse? ¿Y si todo esto se acaba mañana? Esa preocupación constante me estaba robando la paz, me estaba robando el gozo, me estaba robando la capacidad de disfrutar las bendiciones que Dios me había dado. Hasta que un día entendí algo que cambió mi perspectiva para siempre. Dios no me había bendecido para que yo viviera con miedo, me había bendecido para que yo fuera una bendición para otros. Y aquí llegamos al corazón de todo este mensaje, al punto que va a transformar tu vida si lo entiendes correctamente. La bendición verdadera, la prosperidad que realmente honra a Dios, viene cuando aprendemos a dar. No cuando aprendemos a acumular, no cuando aprendemos a guardar, sino cuando aprendemos a dar. Escucha esta verdad profunda. Podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Es imposible amar genuinamente sin ser generoso. Es imposible tener un corazón como el de Dios sin tener un corazón dadivoso. Y es imposible experimentar la verdadera prosperidad, esa prosperidad que trae paz al alma, sin aprender el principio divino de la generosidad. Pero aquí surge un problema que muchas personas se enfrentan y que necesito abordar con toda honestidad. Es lo que yo llamo el dilema del corazón dividido. Por un lado, escuchamos mensajes como este que nos hablan de la importancia de la generosidad y de confiar en Dios para nuestra provisión. Por otro lado, vivimos en un mundo real donde las cuentas hay que pagarlas, donde los hijos necesitan educación, donde la salud cuesta dinero, donde la jubilación no se financia sola. Y entonces nos encontramos en una encrucijada mental y emocional. ¿Cómo reconciliamos la fe con la responsabilidad? ¿Cómo balanceamos la generosidad con la prudencia? ¿Cómo vivimos con esperanza sin ser irresponsables? Esta tensión ha llevado a muchas personas a vivir vidas cristianas esquizofrénicas, donde dicen una cosa en la iglesia, pero viven de manera completamente diferente en sus finanzas personales. Este dilema se intensifica cuando vemos a nuestro alrededor ejemplos de personas que fueron generosas y luego enfrentaron dificultades financieras, o cuando escuchamos historias de cristianos que confiaron en Dios pero perdieron sus ahorros, o cuando observamos familias que dieron fielmente y después pasaron por crisis económicas severas. Estas experiencias pueden generar dudas profundas sobre si realmente es sabio aplicar principios bíblicos en un mundo tan competitivo y despiadado. Es en este punto donde muchos se rinden. Deciden que los principios bíblicos sobre el dinero son bonitos en teoría, pero impracticables en la realidad. Optan por una vida de fe compartimentada, donde Dios tiene acceso a su corazón espiritual, pero no a su cuenta bancaria. Eligen la seguridad de depender completamente de sus propias fuerzas en lugar del riesgo de confiar en un Dios invisible. Pero aquí está el problema con esa mentalidad. Estás resolviendo el dilema equivocado. El verdadero dilema no es entre fe y responsabilidad. El verdadero dilema es entre dos formas completamente diferentes de entender qué significa ser responsable. El mundo define la responsabilidad como la capacidad de depender completamente de uno mismo.
Dios define la responsabilidad como la capacidad de depender completamente de Él mientras usamos sabiamente los recursos que Él nos ha dado. La diferencia es sutil pero crucial. El mundo te dice, tienes que asegurar tu futuro porque nadie más lo va a hacer. Dios te dice, tienes que colaborar conmigo para asegurar tu futuro porque yo ya me encargué de planificarlo. El mundo te dice, acumula todo lo que puedas porque nunca sabes qué puede pasar. Dios te dice, administra sabiamente lo que te doy porque yo sé exactamente qué va a pasar. Esta diferencia de perspectiva genera resultados completamente diferentes en la vida práctica. Cuando vives desde la mentalidad del mundo, trabajas desde la ansiedad. Cuando vives desde la mentalidad de Dios, trabajas desde la paz. Cuando operas con la filosofía del mundo, acumulas desde el miedo. Cuando operas con la filosofía de Dios, administras desde la sabiduría. Pero déjame ser muy claro. Vivir desde la perspectiva de Dios no significa ser irresponsable con el dinero. No significa gastar sin planificar. No significa dar todo lo que tienes sin considerar las necesidades futuras. No significa vivir al día sin pensar en el mañana. Lo que significa es cambiar la fuente de tu seguridad. En lugar de depender exclusivamente de la cantidad de dinero que tienes ahorrado, dependes de la fidelidad del Dios que provee todo lo que necesitas. En lugar de basar tu paz en el tamaño de tu cuenta bancaria, basas tu paz en el tamaño del Dios que controla toda la economía del universo. Esto no es fe ciega, es fe inteligente. No es irresponsabilidad disfrazada de espiritualidad, es responsabilidad redefinida por la perspectiva eterna. No es ingenuidad religiosa, es sabiduría sobrenatural. Déjame ilustrar esto con una historia que cambió para siempre mi manera de entender la relación entre fe y finanzas. Hace algunos años conocí a un matrimonio que había construido un negocio familiar muy próspero durante más de 20 años. Tenían varias sucursales, empleaban a decenas de personas, habían logrado una posición financiera muy cómoda. Sin embargo, vivían constantemente estresados por el dinero. Cada fluctuación en las ventas los angustiaba. Cada gasto imprevisto los desestabilizaba. Cada conversación sobre el futuro terminaba en discusiones sobre si tenían suficiente dinero ahorrado. Tenían mucho más que la mayoría de las personas, pero vivían con más ansiedad financiera que muchos que tenían mucho menos. Un día, este matrimonio asistió a una conferencia donde el orador hizo una pregunta que los impactó profundamente. ¿Cuánto dinero necesitas tener ahorrado para dejar de tener miedo al futuro? Después de reflexionar honestamente, se dieron cuenta de que la respuesta era nunca es suficiente. Sin importar cuánto acumularan, siempre había una nueva preocupación. Siempre había un nuevo escenario catastrófico que considerar. Esa revelación los llevó a entender algo fundamental. El problema no era la cantidad de dinero que tenían. El problema era la mentalidad con la que administraban ese dinero. Habían estado tratando de resolver un problema espiritual con soluciones materiales y esa estrategia nunca iba a funcionar. Decidieron hacer un experimento radical. En lugar de seguir acumulando dinero para sentirse más seguros, decidieron comenzar a dar de manera más generosa para desarrollar una mentalidad de abundancia. Establecieron que el 15% de las ganancias de su negocio se destinaría a obras de caridad y apoyo a familias necesitadas en su comunidad. Los primeros meses fueron un ejercicio de fe pura. Cada vez que escribían un cheque para ayudar a alguien, tenían que luchar contra la voz interior que les decía que estaban siendo irresponsables, que estaban poniendo en riesgo su seguridad financiera, que estaban siendo ingenuos. Pero algo sorprendente comenzó a suceder. A medida que practicaban la generosidad, su ansiedad sobre el dinero comenzó a disminuir. No porque hubieran resuelto todos sus problemas financieros, sino porque habían cambiado su perspectiva sobre cuál era la verdadera fuente de su seguridad. Además, su negocio comenzó a prosperar de maneras que no habían anticipado. No porque la generosidad fuera una fórmula mágica para generar más dinero, sino porque su nueva mentalidad los llevó a tomar mejores decisiones empresariales. Ya no tomaban decisiones desde el miedo, sino desde la sabiduría. Ya no se enfocaban obsesivamente en proteger lo que tenían, sino en crear valor genuino para sus clientes. 3 años después, su negocio había crecido significativamente, pero más importante aún, su calidad de vida se había transformado completamente. Ya no vivían con la ansiedad constante que los había caracterizado durante años. Habían encontrado una paz genuina que no dependía de las fluctuaciones del mercado, del tamaño de su cuenta de ahorros. Esta historia ilustra perfectamente lo que sucede cuando aprendemos a pensar como Dios piensa sobre nosotros y sobre nuestro dinero. Dios no nos ve como víctimas indefensas de las circunstancias económicas, nos ve como colaboradores inteligentes en su plan de provisión para el mundo. No nos ve como acumuladores ansiosos que tienen que protegerse de la escasez.
Nos ve como administradores sabios que pueden confiar en su abundancia. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si este mensaje está resonando en tu corazón, si estás empezando a ver tu situación financiera desde una perspectiva diferente, te invito a que tomes un momento para suscribirte a este canal y activar las notificaciones. No lo hagas solo como un gesto de apoyo, hazlo como una inversión en tu crecimiento personal y espiritual. Cada semana compartimos contenido que puede revolucionar tu manera de pensar y de vivir. Ahora, quiero abordar una pregunta que sé que muchos de ustedes están haciendo. Dante, todo esto suena muy inspirador, pero ¿cómo se aplica prácticamente cuando estoy pasando por dificultades financieras reales? ¿Cómo puedo tener esta mentalidad de abundancia cuando apenas puedo pagar las cuentas básicas? Esta es una pregunta absolutamente válida y necesaria. Y quiero responderte con toda la honestidad y practicidad posible. Primero, déjame decirte que reconozco que hay situaciones financieras genuinamente difíciles que no se resuelven simplemente cambiando la actitud mental. Hay circunstancias económicas complejas que requieren estrategias prácticas y en algunos casos ayuda externa. Sin embargo, lo que he observado a lo largo de años de ministerio es que la mentalidad con la que enfrentamos las dificultades financieras determina en gran medida cómo salimos de esas dificultades. Dos personas pueden enfrentar crisis económicas similares, pero la que mantiene una perspectiva de fe y sabiduría generalmente encuentra soluciones más creativas y efectivas que la que se paraliza por el miedo y la desesperación. Cuando atraviesas dificultades financieras, la tentación natural es cerrar completamente el corazón a la generosidad. El instinto de supervivencia te dice que acumules hasta el último centavo, que cortes todo gasto que no sea absolutamente esencial, que te enfoques exclusivamente en tu propia supervivencia. Pero aquí está el problema con esa mentalidad. Cuando tu mundo se reduce a tu propia supervivencia, también se reducen tus oportunidades de encontrar soluciones creativas. Cuando tu enfoque se vuelve completamente interno, pierdes la capacidad de ver oportunidades que podrían estar a tu alrededor. La generosidad, incluso en tiempos difíciles, mantiene tu corazón abierto y tu mente creativa. No estoy hablando de dar dinero que no tienes. Estoy hablando de mantener un espíritu generoso que te permita ver más allá de tu propia crisis. Por ejemplo, si estás pasando por dificultades financieras, pero tienes una habilidad particular, puedes ofrecerte a enseñar esa habilidad a alguien que la necesite. Si tienes tiempo disponible, puedes ayudar a alguien que está sobrecargado de trabajo. Si tienes experiencia en algún área, puedes aconsejar a alguien que está empezando. Esta generosidad de espíritu, de tiempo, de talento, de experiencia, mantiene activo el principio divino de la siembra y la cosecha en tu vida, incluso cuando no tienes dinero para sembrar. Y frecuentemente, esa generosidad no monetaria abre puertas y crea oportunidades que el dinero por sí solo no podría crear. Además, mantener un espíritu generoso durante las dificultades te protege de caer en la mentalidad de víctima que paraliza a tantas personas. Cuando te enfoques solo en lo que no tienes, en lo que has perdido, en lo difícil que está tu situación, tu mente se cierra a las posibilidades. Pero cuando mantienes un enfoque en lo que sí puedes dar, en cómo sí puedes ayudar, en qué sí puedes aportar, tu mente se mantiene abierta a las oportunidades. Déjame contarte la historia de una mujer que conocí hace varios años y que ejemplifica perfectamente este principio. Era una madre soltera que había perdido su trabajo durante una crisis económica. Tenía 2 hijos pequeños, muy pocos ahorros y enfrentaba la posibilidad real de perder su casa. En lugar de cerrarse completamente y enfocarse solo en su supervivencia, esta mujer decidió ofrecer sus servicios como cuidadora de niños para otras madres de su vecindario que trabajaban. No tenía dinero para invertir en publicidad o para crear un negocio formal, pero tenía experiencia cuidando a sus propios hijos y tenía tiempo disponible. Comenzó cuidando solo un niño por un pago muy modesto, pero su actitud servicial y su genuino amor por los niños pronto la convirtieron en la cuidadora preferida del vecindario. Gradualmente, más familias comenzaron a solicitarle sus servicios. En menos de un año, había convertido esta actividad en un negocio próspero que no solo le permitió salir de su crisis financiera, sino que le proporcionó una estabilidad económica mejor de la que había tenido en su trabajo anterior. Lo que más me impactó de su historia fue su actitud durante todo el proceso. En lugar de amargarse por su situación, se enfocó en cómo podía ser una bendición para otras familias. En lugar de lamentarse por lo que había perdido, se concentró en lo que podía dar. En lugar de permitir que el miedo dominara sus decisiones, eligió que la fe guiara sus pasos. Esa mujer había aprendido a pensar como Dios pensaba de ella, incluso en medio de la crisis.
No se veía como una víctima sin opciones, se veía como una persona con talentos y capacidades que podía usar para crear valor para otros. No se enfocó en lo que no tenía, se enfocó en lo que sí tenía y en cómo podía multiplicarlo. Esta perspectiva marca toda la diferencia en cómo enfrentamos las dificultades financieras. Cuando te ves como Dios te ve, como alguien con talentos, habilidades, experiencias y capacidades únicas, entonces incluso en las circunstancias más difíciles puedes encontrar maneras de crear valor y generar oportunidades. Pero aquí viene algo muy importante que necesito aclarar. No estoy sugiriendo que cambiar tu mentalidad automáticamente va a resolver todos tus problemas financieros de la noche a la mañana. No estoy promoviendo una teología de la prosperidad simplista que dice que si tienes suficiente fe nunca tendrás problemas económicos. Lo que estoy diciendo es que la mentalidad con la que enfrentas tus desafíos financieros determinará en gran medida qué tipo de soluciones puedes encontrar y qué tipo de oportunidades puedes crear. Una mentalidad de escasez y miedo te limita a estrategias de supervivencia. Una mentalidad de abundancia y fe te abre a estrategias de crecimiento. Además, aprender a pensar como Dios piensa de ti te da una perspectiva eterna que trasciende las circunstancias temporales. Incluso si en este momento estás pasando por dificultades financieras, cuando entiendes que Dios tiene un plan para tu vida, que Él puede usar incluso las circunstancias difíciles para llevarte a un lugar mejor, entonces puedes mantener la esperanza y la perseverancia necesarias para superar cualquier crisis. He visto a personas que enfrentaron bancarrotas devastadoras, pero que años después estaban en una posición financiera mucho mejor que antes de la crisis, porque esa experiencia difícil les enseñó principios de sabiduría financiera que nunca habían aprendido cuando las cosas iban bien. He visto a individuos que perdieron empleos que pensaban que eran perfectos para ellos, solo para descubrir oportunidades de negocio que nunca habrían explorado si hubieran permanecido en la comodidad de un salario fijo. He visto a familias que pasaron por periodos de estrechez económica, que aunque fueron difíciles, los unieron más como familia y les enseñaron a valorar cosas que el dinero no puede comprar. No estoy romantizando las dificultades financieras, reconozco que son genuinamente difíciles y estresantes. Pero lo que estoy diciendo es que Dios puede usar incluso esas circunstancias para llevarte a un lugar de mayor sabiduría, madurez y eventualmente prosperidad integral. La clave está en mantener la perspectiva correcta durante el proceso. En lugar de permitir que las dificultades te amarguen o te llenen de miedo, permitir que te enseñen, en lugar de cerrarte a las oportunidades por el temor al riesgo, mantener tu corazón abierto a las posibilidades que Dios puede estar creando. En lugar de enfocar toda tu energía en lo que no tienes, enfocar tu energía en desarrollar y multiplicar lo que sí tienes. En lugar de vivir como si fueras una víctima de las circunstancias, vivir como si fueras un colaborador de Dios en la creación de soluciones. Esta perspectiva no solo te ayuda a superar las dificultades financieras más efectivamente, sino que también te prepara para manejar mejor la prosperidad cuando llegue. Porque cuando has aprendido a confiar en Dios durante los tiempos difíciles, cuando has desarrollado un carácter generoso incluso en la escasez, cuando has cultivado una mentalidad de mayordomía en lugar de propietario, entonces estás preparado para recibir bendiciones mayores sin que esas bendiciones te corrompan. Ahora déjame abordar otro aspecto crucial de aprender a pensar como Dios piensa de ti, entender que Él tiene sueños para tu vida que son mucho más grandes de los que tú te atreves a imaginar. Muchas veces limitamos nuestras expectativas porque pensamos que estamos siendo humildes cuando en realidad estamos siendo incrédulos. Dios no te creó para vivir una vida mediocre, no te dio talentos para que los mantuvieras escondidos, no te otorgó habilidades para que las usaras solo para sobrevivir. Te creó para prosperar, para crecer, para impactar, para hacer una diferencia significativa en el mundo. Pero aquí está el problema, muchos de nosotros hemos confundido humildad con mediocridad. Pensamos que ser humilde significa conformarnos con menos de lo que podríamos lograr. Creemos que aspirar a grandes cosas es sinónimo de orgullo. Esta mentalidad distorsionada ha llevado a millones de cristianos a vivir vidas que están muy por debajo de su potencial. Han interpretado mal lo que significa seguir a Jesús, pensando que el discipulado requiere pobreza, mediocridad o insignificancia. Pero cuando estudias la vida de Jesús, lo que encuentras es exactamente lo contrario. Jesús vivió una vida de impacto máximo. En solo 3 años de ministerio público transformó el mundo para siempre. No fue mediocre en nada de lo que hizo, no se conformó con impactar solo unas pocas personas, soñó en grande, pensó en grande, actuó en grande. Y Él espera lo mismo de nosotros. Espera que usemos nuestros talentos al máximo. Espera que desarrollemos nuestras habilidades completamente. Espera que creemos, que construyamos, que innovemos, que emprendamos, que lideremos.
La diferencia entre los sueños que honran a Dios y los sueños que son egoístas no está en el tamaño de los sueños, está en el propósito de los sueños. Puedes soñar en grande para glorificar a Dios y bendecir a otros. O puedes soñar en grande para alimentar tu ego y satisfacer tu orgullo. Puedes aspirar a construir una empresa exitosa para crear empleos, generar valor en tu comunidad y tener recursos para apoyar causas importantes. O puedes aspirar a construir una empresa exitosa solo para demostrar tu superioridad y acumular lujos innecesarios. Puedes trabajar para generar riqueza que te permita educar a tus hijos, cuidar de tus padres en su vejez y ser generoso con los necesitados. O puedes trabajar para generar riqueza que te permita vivir una vida de excesos y ostentación. La diferencia no está en lo que haces, sino en por qué lo haces. Dios no se opone a que tengas una casa hermosa, se opone a que tengas una casa hermosa solo para impresionar a otros. Dios no condena que manejes un auto lujoso, condena que manejes un auto lujoso solo para alimentar tu ego. Dios no está en contra de que viajes por el mundo, está en contra de que viajes por el mundo solo para escapar de tus responsabilidades. Dios no se opone a que acumules riqueza, se opone a que acumules riqueza solo para tu propia comodidad egoísta. Cuando entiendes esta diferencia, cuando alineas tus motivaciones con el corazón de Dios, entonces puedes perseguir sueños grandes con una conciencia limpia. Puedes trabajar por el éxito sin sentir culpa. Puedes aspirar a la prosperidad sin comprometer tu espiritualidad. De hecho, cuando tus sueños están alineados con el propósito de Dios, Él se convierte en tu aliado más poderoso para alcanzarlos. En lugar de trabajar contra corriente espiritual, trabajas con el flujo del favor divino. En lugar de depender solo de tus fuerzas limitadas, tienes acceso a la sabiduría y el poder ilimitados de Dios. Esto no significa que todo será fácil o que no enfrentarás obstáculos. Significa que tendrás la perspectiva, la perseverancia y los recursos necesarios para superar cualquier obstáculo que se presente en el camino hacia tus sueños legítimos. Déjame contarte la historia de un joven que conocí hace varios años y que ejemplifica perfectamente este principio. Era un ingeniero que trabajaba en una empresa grande, tenía un salario cómodo, beneficios excelentes y una carrera aparentemente segura. Pero tenía un sueño que lo inquietaba constantemente. Quería crear una empresa de tecnología que desarrollara aplicaciones para ayudar a organizaciones sin fines de lucro a administrar mejor sus recursos y amplificar su impacto. Durante meses luchó con la decisión de dejar su trabajo seguro para perseguir este sueño. Por un lado, sentía que Dios había puesto esta visión en su corazón. Por otro lado, tenía miedo de los riesgos financieros que implicaba emprender. La lucha interna era intensa porque sabía que su motivación era correcta. Quería usar su talento para ayudar a organizaciones que estaban haciendo una diferencia positiva en el mundo. Pero también sabía que el emprendimiento era arriesgado y que podría fracasar. Finalmente, después de mucha oración y consejo sabio, decidió dar el paso. Renunció a su trabajo, invirtió sus ahorros en desarrollar la primera versión de su plataforma y comenzó a contactar organizaciones sin fines de lucro para ofrecerles su solución. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles. Hubo semanas en que no tuvo ni un cliente nuevo. Hubo momentos en que se preguntó si había cometido el error más grande de su vida. Hubo noches en que perdió el sueño preocupándose por su futuro financiero. Pero algo interesante comenzó a suceder. Cada vez que estaba a punto de rendirse aparecía una oportunidad inesperada. Un contacto que le presentaba a un cliente potencial. Una organización que había escuchado de su trabajo y quería conocer más. Un inversionista que estaba interesado en apoyar empresas con propósito social. Estas oportunidades no llegaban por casualidad. Llegaban porque este joven había alineado su talento empresarial con un propósito que honraba a Dios. Había combinado su deseo legítimo de tener éxito financiero con un genuino deseo de hacer una diferencia positiva en el mundo. 3 años después, su empresa no solo era financieramente exitosa, sino que estaba ayudando a cientos de organizaciones a administrar mejor sus recursos y amplificar su impacto. Había creado empleos para otros profesionales que compartían su visión. Había generado recursos que le permitían apoyar generosamente las causas en las que creía. Pero lo más importante de todo, había descubierto la satisfacción profunda que viene de usar tus talentos para propósitos que van más allá de tu propia comodidad. Había experimentado lo que significa tener éxito de una manera que honra a Dios y bendice a otros. Esta historia ilustra algo fundamental sobre cómo piensa Dios de nosotros y de nuestros sueños. Él no quiere que seamos exitosos a pesar de nuestra fe. Quiere que seamos exitosos debido a nuestra fe. No quiere que nuestros sueños compitan con nuestro compromiso espiritual. Quiere que nuestros sueños expresen nuestro compromiso espiritual. Cuando entiendes esto, cuando realmente lo comprendes en lo profundo de tu ser,
entonces toda tu perspectiva sobre el éxito y la prosperidad cambia. Ya no ves el éxito como algo que podría alejarte de Dios, lo ves como algo que puede acercarte más a Él. Ya no ves la prosperidad como una tentación espiritual, la ves como una oportunidad espiritual. Ya no trabajas con culpa por querer mejorar tu situación financiera, trabajas con propósito por querer usar tu mejora financiera para glorificar a Dios. Ya no sientes conflicto entre tus ambiciones profesionales y tu vida espiritual. Sientes que tus ambiciones profesionales pueden ser una expresión de tu vida espiritual. Esto me lleva a un punto crucial que quiero que entiendas claramente. Cuando hablo de alinear tus sueños con el propósito de Dios, no estoy hablando de limitar tus sueños a ministerios religiosos o trabajos tradicionalmente considerados espirituales. Dios necesita cristianos exitosos en todos los sectores de la sociedad. Necesita empresarios prósperos que dirijan con integridad. Necesita profesionales exitosos que influyan positivamente en sus campos. Necesita artistas talentosos que creen belleza que inspire. Necesita científicos brillantes que descubran verdades que beneficien a la humanidad. Necesita personas en posiciones de influencia financiera que usen esa influencia para promover la justicia, la compasión y la verdad. Necesita individuos con recursos que puedan financiar proyectos que mejoren la vida de otros. Necesita líderes en todos los ámbitos que demuestren que es posible tener éxito sin comprometer los valores del reino de Dios. Tu llamado no es necesariamente ser pastor o misionero. Tu llamado puede ser el mejor empresario que pueda ser, el mejor profesional que pueda ser, el mejor artista que pueda ser, pero hacerlo de una manera que honre a Dios y bendiga a otros. Cuando entiendes esto, cuando realmente lo abrazas, entonces tu trabajo diario se convierte en una forma de adoración. Tu éxito profesional se convierte en un testimonio. Tu prosperidad financiera se convierte en una plataforma para el impacto. Ya no hay separación entre tu vida secular y tu vida espiritual. Todo se integra en una vida coherente donde cada área está alineada con los principios y propósitos de Dios. Esta integración es lo que realmente significa aprender a pensar como Dios piensa de ti. Significa entender que Él no te ve como alguien que tiene que elegir entre el éxito y la espiritualidad, sino como alguien que puede usar el éxito para expresar la espiritualidad. Significa comprender que Él no te ve como alguien que tiene que sentirse culpable por prosperar, sino como alguien que puede usar la prosperidad para propósitos eternos. Significa reconocer que Él no te ve como alguien que tiene que esconder sus talentos por humildad, sino como alguien que puede desarrollar sus talentos para la gloria de Dios. Ahora, quiero abordar una pregunta que muchas personas hacen cuando escuchan este tipo de mensaje. Dante, ¿cómo puedo saber si mis motivaciones son realmente correctas? ¿Cómo puedo estar seguro de que no me estoy engañando a mí mismo, justificando ambiciones egoístas con lenguaje espiritual? Esta es una pregunta muy importante y muy honesta. Y la respuesta requiere un nivel de introspección y honestidad que no siempre es cómodo. Pero es necesario hacerse esta pregunta regularmente porque es muy fácil racionalizar nuestros deseos egoístas usando terminología espiritual. Aquí hay algunas preguntas que pueden ayudarte a evaluar la pureza de tus motivaciones. Primera, ¿qué pasa en tu corazón cuando las cosas no salen como esperabas? Cuando enfrentas contratiempos en tus planes, ¿respondes con fe o con pánico? Cuando tus proyectos se demoran, ¿mantienes la paz o te desesperas? Si tus motivaciones están realmente alineadas con Dios, entonces puedes mantener la paz incluso cuando las circunstancias no van según tus planes, porque tu seguridad no depende del éxito de tus proyectos, sino de tu relación con Dios. Segunda, ¿cómo reaccionas cuando otros tienen más éxito que tú? ¿Te alegras genuinamente por sus logros o sientes envidia? ¿Los celebras o compites con ellos? Si tus motivaciones son correctas, entonces puedes celebrar el éxito de otros sin sentir que eso de alguna manera disminuye tus propias oportunidades. Tercera, ¿qué haces con tus recursos cuando los tienes? ¿Eres generoso o tacaño? ¿Compartes lo que tienes o lo acumulas obsesivamente? La generosidad es una de las mejores pruebas de que tus motivaciones están alineadas con el corazón de Dios. Cuarta, ¿cómo tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti? ¿Eres amable con el mesero que atiende tu mesa? ¿Eres respetuoso con el conserje del edificio? ¿Eres paciente con el vendedor que está aprendiendo? La manera como tratas a las personas que están en posiciones de menor poder revela mucho sobre la condición de tu corazón. Quinta, ¿incluyes a Dios en tus decisiones importantes o solo lo buscas cuando tienes problemas? ¿Oras antes de tomar decisiones financieras significativas? ¿Buscas consejo sabio antes de hacer inversiones importantes? ¿Consideras seriamente cómo tus decisiones pueden afectar a otros? Estas preguntas pueden ser incómodas, pero son necesarias, porque la verdad es que todos tenemos motivaciones mixtas.
Todos tenemos aspectos de nuestro corazón que son puros y aspectos que son egoístas. La clave no es alcanzar una pureza perfecta de motivaciones antes de perseguir tus sueños. La clave es mantener tu corazón abierto a la corrección y al crecimiento. Dios puede usar incluso motivaciones imperfectas para cumplir propósitos perfectos. Puede tomar nuestros deseos mezclados y purificarlos en el proceso. Puede usar nuestras ambiciones parcialmente egoístas como punto de partida para llevarnos a propósitos completamente altruistas. El punto no es esperar hasta que tengas motivaciones perfectas para comenzar a perseguir tus sueños. El punto es comenzar donde estás, con la honestidad de reconocer que tus motivaciones no son perfectas, pero con el compromiso de permitir que Dios las purifique en el proceso. De hecho, una de las formas en que Dios purifica nuestras motivaciones es permitiéndonos experimentar el éxito. Cuando tienes recursos limitados, es fácil pensar que serías completamente generoso si tuvieras más. Pero cuando realmente tienes más, descubres partes de tu corazón que no sabías que existían. Cuando tienes poder limitado, es fácil criticar a los que tienen poder. Pero cuando realmente tienes poder, descubres lo difícil que es usarlo siempre de manera correcta. Cuando tienes influencia limitada, es fácil juzgar a los que tienen influencia. Pero cuando realmente tienes influencia, descubres la responsabilidad que conlleva. Estas experiencias de éxito pueden ser profundamente humillantes y purificadoras. Pueden mostrarte aspectos de tu carácter que necesitan desarrollo. Pueden revelar áreas de tu corazón que necesitan sanidad. Pueden exponerte a tentaciones que no sabías que tenías. Pero si mantienes tu corazón abierto a la corrección de Dios, si permaneces humilde y dispuesto a aprender, entonces estas experiencias se convierten en oportunidades para el crecimiento espiritual profundo. Esto es parte de por qué Dios quiere prosperarte. No solo para que disfrutes de las bendiciones materiales, sino para que crezcas espiritualmente a través del proceso de administrar esas bendiciones. No solo para que tengas más recursos, sino para que desarrolles el carácter necesario para administrar esos recursos sabiamente. La prosperidad puede ser una de las herramientas más poderosas de Dios para el desarrollo del carácter si la recibimos con la actitud correcta. Puede enseñarnos sobre la responsabilidad, la generosidad, la humildad, la dependencia de Dios, la importancia de las relaciones y muchas otras virtudes espirituales. Pero también puede ser una de las tentaciones más peligrosas si la recibimos con la actitud incorrecta. Puede alimentar el orgullo, la arrogancia, la independencia de Dios, el materialismo y muchos otros vicios espirituales. La diferencia está en la actitud con la que recibimos y administramos la prosperidad. Por eso es tan importante aprender a pensar como Dios piensa de ti antes de que llegue la prosperidad significativa. Por eso es crucial desarrollar una mentalidad correcta sobre el dinero y el éxito mientras aún estás en el proceso de alcanzarlos. Si esperas hasta tener mucho dinero para aprender principios de mayordomía, será mucho más difícil aplicar esos principios. Si esperas hasta tener mucho poder para aprender sobre la humildad, será mucho más difícil mantener la humildad. Si esperas hasta tener mucha influencia para aprender sobre la responsabilidad, será mucho más difícil usar esa influencia responsablemente. Por eso Dios frecuentemente nos enseña estos principios mientras estamos en el camino hacia el éxito, no después de haberlo alcanzado. Por eso permite que experimentemos tanto bendiciones como desafíos en nuestro viaje hacia la prosperidad. Por eso usa las circunstancias de nuestro crecimiento financiero para enseñarnos sobre el crecimiento espiritual. Él sabe que si desarrollamos el carácter correcto durante el proceso, estaremos preparados para administrar sabiamente cualquier nivel de bendición que Él quiera confiarnos. Pero si no desarrollamos ese carácter, entonces incluso bendiciones moderadas pueden convertirse en maldiciones que nos alejan de Él. Esta perspectiva cambia completamente cómo vemos los altibajos del camino hacia el éxito. Ya no vemos los obstáculos solo como cosas que superar, sino como oportunidades para aprender. Ya no vemos los contratiempos solo como demoras en nuestros planes, sino como momentos para desarrollar perseverancia y dependencia de Dios. Ya no vemos las crisis financieras solo como problemas que resolver, sino como clases maestras en sabiduría y fe. Ya no vemos las oportunidades perdidas solo como fracasos que lamentar, sino como redirecciones divinas hacia caminos mejores. Cuando adoptas esta perspectiva, cuando realmente la abrazas, entonces todo el proceso de perseguir tus sueños se convierte en una aventura espiritual. No solo estás trabajando para lograr objetivos externos, estás colaborando con Dios en tu desarrollo interno. No solo estás construyendo un negocio, una carrera, estás construyendo un carácter. No solo estás acumulando recursos financieros, estás acumulando sabiduría espiritual.
No solo estás alcanzando metas materiales, estás alcanzando propósitos eternos. Y cuando ves tu vida desde esta perspectiva integral, entonces cada día de trabajo se convierte en una oportunidad para el crecimiento. Cada decisión financiera se convierte en una oportunidad para la obediencia. Cada interacción profesional se convierte en una oportunidad para el testimonio. Tu vida ya no está fragmentada entre lo secular y lo sagrado. Todo está integrado en una experiencia coherente de seguir a Dios, servir a otros y desarrollar tu potencial para su gloria. Esta integración es lo que realmente significa prosperar de acuerdo al corazón de Dios. No es solo tener mucho dinero mientras mantienes tus valores religiosos. Es desarrollar un enfoque completamente integrado de la vida donde tu éxito material y tu crecimiento espiritual se alimentan mutuamente. Es descubrir que puedes usar tu trabajo para adorar a Dios, tu éxito para testificar de Él y tu prosperidad para bendecir a otros. Es aprender que no tienes que elegir entre ser exitoso y ser espiritual, sino que puedes ser exitoso precisamente porque eres espiritual. Esto me lleva al punto final que quiero compartir contigo y es quizás el más importante de todo lo que hemos hablado. Aprender a pensar cómo Dios piensa de ti no es solo una estrategia para tener más éxito financiero. Es una invitación a vivir una vida de propósito, significado y satisfacción profunda que trasciende cualquier logro material. Cuando realmente entiendes cómo te ve Dios, cuando adoptas su perspectiva sobre tu vida y tu futuro, cuando alineas tus sueños con sus propósitos, entonces experimentas algo que el dinero por sí solo nunca puede dar. La satisfacción profunda de saber que tu vida tiene un significado eterno. Experimentas la paz que viene de saber que no importa lo que pase con tus circunstancias externas, tu valor y tu propósito están seguros en Él. Experimentas el gozo que viene de saber que tu trabajo diario está contribuyendo a algo mucho más grande que tu propia comodidad. Experimentas la confianza que viene de saber que no estás navegando la vida solo, sino que tienes un socio divino que conoce el final desde el principio y que está comprometido con tu bienestar definitivo. Esta perspectiva no elimina todos los desafíos de la vida, pero sí cambia fundamentalmente cómo enfrentas esos desafíos. No garantiza que nunca tendrás problemas financieros, pero sí garantiza que tendrás los recursos espirituales para superarlos. No promete que todos tus sueños se cumplirán exactamente como los imaginaste, pero sí promete que Dios usará tanto tus éxitos como tus fracasos para llevarte hacia propósitos que son mejores de lo que podrías haber imaginado. Y al final del día, esa es la promesa más poderosa que puedes recibir. No la promesa de una vida sin problemas, sino la promesa de un Dios que puede usar todos los problemas para tu bien definitivo. No la promesa de riqueza garantizada, sino la promesa de una riqueza de propósito que trasciende cualquier cantidad de dinero. No la promesa de que todos tus planes tendrán éxito, sino la promesa de que Dios tiene planes para ti que son mejores que cualquier plan que pudieras hacer por ti mismo. Esa es la verdadera abundancia, esa es la prosperidad que realmente satisface. Esa es la riqueza que ninguna crisis económica puede robarte y que ningún fracaso empresarial puede destruir. Y esa abundancia está disponible para ti desde este mismo momento, sin importar cuál sea tu situación financiera actual. No tienes que esperar a tener más dinero para comenzar a experimentarla. No tienes que esperar a que todos tus sueños se cumplan para comenzar a disfrutarla. Puedes comenzar a vivirla hoy, en este mismo momento, simplemente decidiendo adoptar la perspectiva de Dios sobre tu vida. Simplemente eligiendo creer que Él tiene propósitos buenos para ti. Simplemente comprometiéndote a alinear tus motivaciones con su corazón. Esa decisión, esa elección, ese compromiso es el primer paso hacia una vida de prosperidad integral que honra a Dios, bendice a otros y te satisface profundamente. Antes de terminar, quiero invitarte una vez más a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones. Pero más importante que eso, quiero invitarte a que tomes la decisión más importante que puedes tomar, la decisión de vivir el resto de tu vida desde la perspectiva de Dios sobre quién eres y para qué fuiste creado. La decisión de dejar atrás la mentalidad de escasez y abrazar la mentalidad de abundancia. La decisión de dejar atrás el miedo al futuro y abrazar la fe en las promesas de Dios. La decisión de dejar atrás la tacañería y abrazar la generosidad. La decisión de dejar atrás la vida fragmentada donde tu fe y tus finanzas están separadas y abrazar una vida integrada donde todo lo que haces es una expresión de tu relación con Dios. Si tomas esa decisión hoy, si realmente la tomas con todo tu corazón, entonces este puede ser el día que marque el comienzo de una nueva era en tu vida. Una era donde ya no vives con miedo al dinero, sino con sabiduría sobre el dinero. Una era donde ya no trabajas desde la desesperación, sino desde el propósito. Una era donde ya no acumulas desde la ansiedad, sino que administras desde la confianza. Una era donde ya no sueñas desde el egoísmo, sino que sueñas desde el amor. Una era donde ya no buscas solo ser bendecido, sino que también buscas ser una bendición. Esa es mi oración para ti mientras concluimos este tiempo juntos.
Que puedas experimentar la libertad de prosperar sin culpa, la paz de trabajar sin ansiedad y el gozo de usar tus recursos para propósitos que trascienden tu propia comodidad. Que puedas descubrir que cuando aprendes a pensar como Dios piensa de ti, tu vida se transforma de maneras que nunca imaginaste posibles. Que puedas vivir la aventura increíble de colaborar con Dios en el cumplimiento de propósitos eternos a través de tu éxito temporal. Y que puedas convertirte en un testimonio viviente de que es posible ser próspero y piadoso, exitoso y humilde, rico y generoso, todo al mismo tiempo. Porque cuando aprendes a pensar como Dios piensa de ti, descubres que Él no quiere limitarte, quiere liberarte, no quiere empobrecerte, quiere prosperarte. No quiere que seas mediocre, quiere que seas extraordinario. Pero quiere que seas extraordinario a su manera, para sus propósitos y para su gloria. Y cuando vives desde esa perspectiva, cuando adoptas esa mentalidad, cuando abrazas esa verdad, entonces experimentas una abundancia que va mucho más allá de cualquier cosa que el dinero por sí solo puede proporcionar. Experimentas la abundancia de una vida vivida en propósito, en paz y en perfecta alineación con el corazón del Dios que te ama más de lo que puedes imaginar. Que Dios te bendiga abundantemente, que prospere todo lo que emprendas y que pueda ser una bendición extraordinaria para todos los que tienes el privilegio de influenciar. Hasta la próxima. Y recuerda siempre, cuando aprendes a pensar como Dios piensa de ti, tu vida nunca vuelve